Esto es DW Noticias. Desde Berlín, Gustavo Petro triunfa en la primera ronda de las elecciones presidenciales en Colombia y afianza su camino a convertirse en el primer presidente de izquierda en la historia del país. Pero su rival, Rodolfo Hernández, ha protagonizado un rápido e impresionante ascenso que podría ahora llevarlo a la Casa de Nariño. Estos son nuestros titulares. Con la totalidad de los votos ya prácticamente escrutados, el ex guerrillero, ex senador y ex alcalde Gustavo Petro y el empresario y también ex alcalde Rodolfo Hernández avanzan hacia la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia y evidencian el desgaste de la clase política tradicional del país. Tendremos los detalles con nuestro corresponsal Johan Ramírez en Bogotá. Y además, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita el este del país que intenta hacer frente a la avanzada del ejército ruso en su afán de controlar la región del Donbass. Se trata de la primera salida del presidente ucraniano de la capital desde que comenzó la invasión por parte de Rusia. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. En Colombia, el candidato de izquierda, Gustavo Petro, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales y se enfrentará a un rival poco anticipado, el empresario Rodolfo Hernández, en una segunda vuelta en el mes de junio. Petro, antiguo miembro del movimiento guerrillero M-19, que prometió en campaña un profundo cambio económico y social, obtuvo poco más del 40% de los votos. Con un 28% de los sufragios, Hernández, un populista independiente, superó sorpresivamente al candidato de derecha Federico Gutiérrez. Más de 39 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar este domingo. Sin embargo, la participación fue del 54%. El 19 de junio, Colombia decidirá en un balotaje entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández al sucesor del actual mandatario Iván Duque. Y vamos a analizar estos resultados de la primera vuelta electoral en Colombia con nuestro corresponsal, Johan Ramírez, quien se encuentra en Bogotá dando seguimiento a lo que se vive en el comando de campaña de Gustavo Petro. Johan, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, lo que queda claro tras este resultado es el rezago de la clase política tradicional de Colombia. Y ahí nos preguntamos dónde queda el uribismo y el Partido Centro Democrático del actual presidente Iván Duque en todo esto. Eso tiene dos lecturas básicamente, Javier. Por un lado, es cierto que Fico Gutiérrez era el candidato del uribismo, aunque a Fico lo hubiera negado, pero era el candidato, digamos. Uribe iba por vencer a Gustavo Petro en estas elecciones presidenciales, de manera que esa primera lectura nos permitiría entender que hoy hubo una derrota para el uribismo porque Fico Gutiérrez se sale de la competencia, pero lo cierto es que el hecho de que entre Rodolfo Hernández a esta segunda vuelta, un candidato más moderado, quizá con más posibilidades de hacerle frente a Gustavo Petro en el balotaje, eso podría implicar también una buena noticia para el uribismo, que tal vez se está frotando las manos viendo cómo un porcentaje sólido de Rodolfo Hernández podría anticipar a las que se le podrían anticipar nuevas alianzas políticas con los otros partidos, con las otras fracciones. Fico Gutiérrez ya anunció que apoya a Rodolfo Hernández y entonces esa base militante de Fico podría unirse a Hernández, la base de Fajardo. Es decir, esas nuevas alianzas podrían hacer que Rodolfo Hernández tenga serias posibilidades de convertirse en presidente el 19 de junio, lo cual es sin duda una buena noticia para el uribismo. De manera que para responder esto, Javier, habría que matizar un poco la victoria o la derrota del uribismo en esta noche. Ahora, Johan, con un exguerrillero como ganador claro de esta primera ronda y un rival que pocos conocen, ¿qué futuro le depara al crucial proceso de paz en Colombia según quien triunfe en la segunda ronda? Pues Rodolfo Hernández ya se ha pronunciado a favor de también negociar la paz con el ELN. Ambos candidatos han hablado de implementar el acuerdo de paz, básicamente. Creo que en líneas generales es una medida bastante popular, digamos, ¿no? Creo que los colombianos están cansados de la guerra, del conflicto, de ataques, de violencia, de manera que en líneas generales, por lo menos durante la campaña, ambos candidatos han mostrado su disposición a implementar el acuerdo de paz. Rodolfo Hernández ha hablado de negociar la paz también con el ELN. Gustavo Petro, por su parte, como tú dices, ex guerrillero, ha dicho que el acuerdo de paz ya está firmado y que lo que hay es que implementarlo. Incluso
implementando este acuerdo de paz con el ELN y incluso con las disidencias de la FARC, de modo que ha dejado de entender que no habría una negociación con ellos, una nueva negociación, pero sí una implementación que incluya también a esos otros grupos irregulares. En cualquier caso, por lo pronto, Javier, ambas fracciones han mostrado una disposición a buscar la paz y, como te decía antes, creo que es el gran anhelo de los colombianos y una de las grandes promesas incumplidas que deja el ahora saliente presidente Iván Duque. Colombia intenta abrir una nueva página en su historia política. En una segunda ronda electoral tendremos los detalles también más adelante con Johan Ramírez desde Bogotá. Muchísimas gracias, Johan. Y avanzamos con noticias de nuestra región. La Fiscalía de Perú ordenó ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Castillo es investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la adjudicación irregular de la compra de biodiesel, por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región de San Martín. Todo esto se habría hecho posible a través de una presunta red de mafiosa instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Castillo ya fue notificado de la disposición y se ha ordenado su declaración indagatoria. Entre tanto, en Brasil continúan las protestas por la brutal muerte de un ciudadano afrodescendiente a manos de la policía. El hombre de 38 años murió asfixiado luego de haber sido forzado a permanecer en el maletero de un auto de la policía que ésta llenaba con gas lacrimógeno. El incidente es solo uno de varios que apuntan a un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía brasileña. Estas son las imágenes virales que han desatado indignación en Brasil. Allí se ve a la policía cuando retiene a Genivaldo de Jesús Santos dentro del maletero de un coche de policía mientras llenan el vehículo con lo que parece ser gas lacrimógeno. Le pedí y supliqué a la policía, por el amor de Dios, saquen a mi hermano de ahí. Pedí y supliqué y me decían, no va a salir. El video reavivó la indignación pública por la violencia policial y el trato a la población negra de Brasil. Según versiones oficiales, afirman que Santos se resistió al arresto y se descompensó en el camino a la comisaría. Fue entonces trasladado a un hospital donde se confirmó su deceso. La autopsia preliminar reveló que murió por asfixia. La Policía Federal brasileña prometió abrir una investigación, pero eso no ha servido para calmar los ánimos. No le dieron la oportunidad de vivir. ¿Cómo puede ser? La gente dice que aquí no hay pena de muerte. Claro que la hay. Hay pena de muerte para la población negra. Para quienes protestan aquí, la muerte de un ciudadano negro a manos de la policía es una historia demasiado habitual en Brasil. Es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Las inundaciones y desprendimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias en el norte de Brasil han causado al menos 84 muertos. Hay decenas de desaparecidos. Los expertos afirman que el cambio climático está convirtiendo las precipitaciones de la temporada de lluvias en incidentes meteorológicos extremos. En Jerusalén se han producido enfrentamientos entre la policía israelí y los palestinos en la mezquita de Al-Aqsa. Los disturbios coinciden con un desfile nacionalista previsto en la Ciudad Vieja. Israel asegura que la marcha tiene por objeto celebrar la toma de Jerusalén Oriental en la Guerra de Oriente Medio de 1967, pero los palestinos lo ven como una provocación. Y en Alemania, los partidos de la coalición de gobierno y la oposición conservadora llegaron a un acuerdo sobre el fondo de 100.000 millones de euros destinado a defensa. En respuesta a la invasión rusa de Ucrania en febrero, el canciller Olaf Scholz anunció un fuerte incremento en los gastos militares. Y nos ocupamos precisamente de esa guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó este domingo localidades en el este del país. Se trata de su primera salida fuera de Kiev desde que Rusia invadió a su país vecino. La visita llega en momentos en los que la ofensiva del ejército ruso se intensifica en la región del Donbass. Oficiales ucranianos aseguran que las tropas rusas están asediando la estratégica ciudad de Severodonetsk. Volodymyr Zelensky visitó la devastada región de Kharkov para evaluar los daños con sus propios ojos. Las fuerzas rusas se retiraron de la zona. Edificios e infraestructuras quedaron en ruinas.
En su primer viaje oficial fuera de Kiev desde la invasión rusa, Zelensky se reunió también con las tropas que han estado luchando en el frente. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo. Arriesgaron la vida por todos nosotros y por nuestro Estado. Gracias por defender la independencia de nuestro país. Cuídense. ¡Viva Ucrania! Zelensky afirma que Ucrania está haciendo todo lo posible para defender el este del país, donde Rusia concentra su ofensiva. Rusia intenta apoderarse de todo el Donbass. Allí el objetivo más importante ahora es Severodonetsk, la ciudad más grande en la región de Lugansk. Se estima que miles de civiles permanecen aún en la ciudad. Según el gobernador de Lugansk, el constante bombardeo hace imposible el registro de las bajas. Un avión con 22 pasajeros a bordo ha sido reportado como desaparecido en Nepal. Se asume que la aeronave se estrelló en una zona remota de la cordillera del Himalaya. Los servicios de emergencia realizan arduas búsquedas para dar con los restos del aeroplano. El avión despegó desde Pokhara. El vuelo, una ruta muy utilizada por turistas, dura normalmente unos 20 minutos. Se cree que la aeronave desaparecida se estrelló unos 5 minutos antes de aterrizar en la localidad de Yomson, en una zona montañosa. La escasa visibilidad y el terreno accidentado dificultan la localización de los restos del avión cerca de la aldea de Lete. Este es un avión del modelo Twin Otter, similar al operado por la aerolínea Tara Air. Transportaba a 22 pasajeros, incluidos 3 miembros de la tripulación. Entre los 19 pasajeros se encuentran 2 ciudadanos alemanes, 4 indios y 13 nepalíes. Se envió un helicóptero para rescatarlos, pero tuvo que regresar debido al mal tiempo. Suponemos que hubo un accidente, pero no podemos confirmarlo hasta que localicemos el avión. Mientras las familias de quienes iban a bordo esperan noticias desesperadamente, la televisión estatal informa de que los aldeanos vieron un avión en llamas cerca de la frontera con el Tíbet. Con el clima imprevisible de las montañas y las difíciles condiciones de algunos aeropuertos, los accidentes aéreos en Nepal no son algo infrecuente. Vamos ahora a los deportes y un sorpresivo ganador en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez ganó por primera vez en esta temporada en una carrera marcada por los accidentes y retrasada por la lluvia. Su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, quedó tercero y mantuvo el liderazgo de la clasificación. El Real Madrid, ganador de la Liga de Campeones, continuó su festejo recorriendo la capital española tras la victoria del sábado en París. Miles de simpatizantes se volcaron a las calles para ver el trofeo ubicado en la parte delantera del bus. En la catedral de la ciudad, los capitanes Karim Benzema y Marcelo presentaron el trofeo al arzobispo Carlos Osoro. Tras el 1-0 ante Liverpool, más de 400.000 madridistas se reunieron alrededor de la Plaza de Cibeles para festejar hasta la madrugada. Y antes de irnos, el Imperio Inca fue una de las civilizaciones de mayor éxito en Sudamérica, responsable, por supuesto, de Machu Picchu. Ahora se espera que una nueva excavación en la capital peruana pueda desenterrar los restos de sus 3 últimos gobernantes. Ha sido una escuela primaria, una comisaría de policía y recientemente un restaurante. Pero pronto podría convertirse en uno de los emplazamientos históricos más importantes de Perú. Los arqueólogos excavaron en el que fue el primer hospital español construido en la capital de Lima. Se cree que aquí están enterrados los 3 últimos gobernadores incas. Desde que comenzaron los trabajos en 2020 se han descubierto los restos de 50 conquistadores españoles. Un inmueble de mucha historia. Fue el primer hospital para españoles en la ciudad de Lima, construido alrededor de 1550. Importante porque fue el primer espacio para atender los problemas de salud de los primeros conquistadores. Sin embargo, la esperanza de encontrar los restos de los poderosos gobernantes incas es lo que atrae la atención sobre la excavación. Sus restos fueron traídos a Lima desde Cusco en el siglo XVI. Hasta ahora no se han encontrado, algo que podría cambiar en cualquier momento.
Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por su compañía y hasta una próxima ocasión. Que la pasen muy bien.